se manifestaban, quienes hacían huelga, se los Deportaba. partiendo de un, hola, partiendo del hecho que el 90% de los trabajadores eran de origen extranjero, sobre todo europeo, se expulsaba por la ley de residencia al hombre y se le impedía salir del país a la mujer con sus hijos. Esto implicaba una condena terrible porque era precisamente para el criterio era que la mujer retuviera al hombre en la casa cuando se iba a manifestar. Si no, corría el riesgo del hambre directamente. Es decir, así que esta ley de residencia fue el ideólogo, un personaje que nosotros vimos muy edulcorado en nuestra escuela secundaria, sobre todo, que fue Miguel Cané, que lo conocimos por su libro Juvenilia, que era, bueno, las anécdotas de su vida en el Colegio Nacional Buenos Aires. Ahora, entrado al siglo, veíamos que aparecían leyes laborales y aparecía inclusive en algo que seguramente a Martín le va a interesar ver su desarrollo, un trabajo impresionante entre el 1904 y 1910, que fue el trabajo de Vialet Macé, que recorrió todo el país y generó un trabajo viendo cuáles eran las distintas actividades y la situación de las clases obreras en Argentina. Esto fue una compilación magnífica. Vialet Macé fue un personaje, un catalán muy especial. Nosotros tuvimos catalanes en nuestra historia que tuvieron un peso muy fuerte. Había sido catalán Francisco Cosme Argerich, era catalán este personaje al cual estoy refiriendo, que tuvo, como ocurría en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, era un polímata, era alguien que desarrollaba muchos conocimientos diversos, y uno de ellos fue, por ejemplo, como ingeniero, el diseño de todo lo que fue los diques de Río Tercero, por eso es muy conocido en Córdoba la obra de Vialet Macé, pero en paralelo hizo esta observación de el trabajo, los trabajadores, las formas y cómo vivían a partir de recorrer todo el país. Este fue el primer atisbo de código laboral en Argentina. Es decir, esto fue lo que dio un basamento para que se fuera estructurando todo lo que era la legislación laboral, y es más, es algo que cruza prácticamente su obra todo el siglo XX. Recordemos también que a principios de siglo habíamos mencionado, en el año 1904 se sancionaba la ley 4349, que era la primera ley previsional de Latinoamérica y obviamente de Argentina, que tenía que ver con la jubilación de los empleados públicos. 1904 fue una ley del primer diputado socialista de Latinoamérica, que fue Alfredo Palacios. En paralelo y en contemporaneidad con lo que iba desarrollando Vialet Macé,
aparecían conquistas que dependían de esas grandes luchas que describíamos en la reunión pasada, relacionadas con garantizar condiciones de trabajo. Esto tuvo que ver con la ley de 8 horas, con la ley del vaso de leche, con la ley de la silla. Las luchas por las conquistas laborales permeó toda esa primera parte del siglo, y hay hechos que ustedes habrán visto, señalado y conocido en la historia, como fue la Semana Trágica, que fue la lucha de los obreros de los talleres de Bacena en la ciudad de Buenos Aires, en lo que es actualmente la calle Rioja, en la cita Martín Fierro, la otra cuadra de lo que era el Hospital Francés, con represiones terribles. Ahí fue muy fuerte el movimiento anarquista y la primera segmentación del socialismo, que fue el debut de lo que fue el Partido Comunista Argentino, que yo recordaba, surgía a partir de una ruptura del Partido Socialista en el Congreso de la Verdi en 1917. Y esto es importante porque ahí estamos en cuanto a sanitarismo, en lo que contaba el otro día, seguimos con el higienismo hasta el 20, tenemos la pandemia del 18, con lo que fue la gripe española. Recordemos que dejó millones de muertos, y en Buenos Aires en particular tuvo su primera expresión en el 18, en el invierno del 18, con la primera ola. Buenos Aires en esa época tenía 1 millón de habitantes y fallecieron alrededor de 2000. Lo cierto es que al año siguiente, en la llamada segunda ola, fallecieron alrededor de 12.000. Es decir, cuando estábamos en una situación que prácticamente es la que se está viviendo hoy. Es decir, a lo único que se apelaba, como contaba también de la poliomielitis, que la vamos a ver en el 56, se luchaba con el lavado de manos, la protección, aireando los ambientes. No había mucho más que eso. Había los remedios caseros de la época y demás, que eran solo paliativos. Y esto tiene que ver con algo que se está aplicando hoy y que está relacionado con el derecho penal. Nuestro primer código penal es del año 1921, y de Ramos Mejía, y está muy influenciado en el articulado en relación a epidemias, por lo que se había vivido 1 o 2 años antes. Hoy se está usando para castigar los delitos, entre comillas, surgidos de la violación de la cuarentena, los artículos de aquel código. Fíjense que inclusive en términos de lo que es legislación represiva, de conductas sociales, se han mantenido a través del tiempo en la Argentina, porque
el Código Penal está recortado, cambiado, con reformas sucesivas. Hoy es un verdadero dislate porque lo que tiene como característica un código es un ordenamiento y sobre todo en materia penal siempre hay que tener en cuenta que los tipos penales son muy descriptivos de las conductas que tienen que encuadrarse perfectamente dentro de lo descrito en el código, porque si no, por vía de interpretación, no tendríamos la garantía de una condena, de generar una condena y demás. Siempre queda de parte del juez la posibilidad de lanzar a crítica respecto a los hechos, pero no en cuanto a la aplicación del derecho en sí mismo. Así que vemos que los hechos sociales son los que han ido determinando legislación que quedó prácticamente anacrónica en nuestro país y que se aplica cada vez que se necesita imponer coercitivamente conductas a nivel social. Esto es bastante primitivo, es decir, hay sociedades que han evolucionado en términos de estos conceptos, algunas muy cercanas, por ejemplo, Uruguay no tuvo la necesidad ni la decisión de utilizar una legislación represiva para que se determine el cumplimiento de la cuarentena. Vale decir que hubo un nivel de conciencia social donde se le explicó desde los sectores que administran el Estado a la sociedad la necesidad de respetar determinadas conductas, y esto fue lo que le permitió superar la instancia, inclusive con muy pocos muertos. Esto nos habla de una legislación en muchos aspectos realmente muy atrasada en Argentina. Insisto, 1921, han cambiado conductas, han cambiado la sociedad, y nosotros vemos que quienes administran el Estado en sus turnos, a veces, en muchos casos en el siglo XX, por gobiernos de facto, en otros casos electos formalmente democráticamente, pero usando una legislación que se aplica cuando conviene. Hay uno de los maestros que seguramente está, no sé si se ve en la facultad todavía, de la filosofía del derecho, de la escuela del 37 en Alemania, que llega a Argentina y realmente viene perseguido de su país, que es Vermund Goldschmidt, señalaba muy claramente que a veces el exceso normativo no garantiza que las conductas de quienes integran una sociedad mejoren o tengan Tenemos un material, un video fantástico de una disertación tuya solo del exceso normativo. A propósito de la Convención Interamericana, ¿no? Que te invitaron a hablar y hablaste en lugar de la Convención bueno, del exceso de... Entonces les paso el título y Silvia se compromete a mandarles el video. Un material precioso, sí. Simplemente el título es que no hace falta muchas normas. Nosotros tenemos una constitución
con muchísimos artículos que se violan permanentemente. Suecia tiene o países de ese área tienen constitución de 20 y pico de artículos, y el contrato social hace que no se violen, es decir, porque no es lo que... Ahí llegó otro integrante del curso. Escucha, no molesta, no molesta. El problema se opina. Cuando hay un contrato social fuerte, no es lo que genera la obligatoriedad, la pena que puede establecer la norma, cosa que se cree muy frecuentemente acá, sino el convencimiento que cumplirla nos viene bien a todos. Es decir, eso es la respuesta del sujeto colectivo en términos de la convivencia. Acá se trata de imponer a través del miedo de la supuesta pena, y esto lleva a que todos vamos a estar en infracción con determinadas normas que no llegamos ni a conocer, por lo cual establece una forma de control social extendido, pero que en definitiva no es por convencimiento la conducta, sino por sentirnos controlados, observados, con posibilidad de ser castigados, por lo cual eso hay un momento donde se quiebra. La cuarentena, ustedes ven que se dijo, el presidente en los primeros 100 días dijo en su primer discurso, la voy a aplicar por las buenas o por las malas. En los segundos 100 días, el penúltimo discurso que dio, aplicó otro criterio, es decir, habló de tratar de convencernos, que comprendía que existía la angustia y demás. ¿Pero por qué? Porque aquello tan rígido se había violado. Es decir, cuando no hay convencimiento, hay conductas que tratan de salir de la prohibición. Porque el hombre, el ser humano, siempre busca ser libre. Por eso es inclusive falaz el tema que se ha apelado a estas alternativas, quienes están por la vida o por la muerte, y el que salió sin barbijo quiere la muerte, o el que dijo que no le parecía. En realidad es desconocer la estructura de valores sobre los cuales se tiene que parar una sociedad. Pero digo, al margen de esto, y volviendo a lo que nos interesa, en previsión social decíamos que, estábamos hablando de salud recién, uno de los pilares, vamos a la 4349, decíamos que es la primera ley previsional en Latinoamérica, que se estructura bajo un concepto que era el de la llamada ley de hierro, ley Bismarck, donde algunos políticos todavía creen que es igual, porque también en eso tenemos un nivel de atraso neuronal dirigencial muy fuerte, que tenía que ver con la cantidad de trabajadores activos que aportaban para sostener a un pasivo. En realidad, este concepto había surgido ya a partir de la Revolución Industrial, porque hasta ese momento no había una previsión colectiva generada desde el Estado. Es decir, simplemente había, y ahora después lo vamos a ver cómo se repite hacia los años 90 el concepto, había un criterio de
acumulación individual para proveerse cuando no había más fuerza física para trabajar, tener una reserva para poder seguir comiendo. Hay un dicho que viene de aquel entonces, y que lo habrán escuchado, y es aplicable a esto que vengo contando, que es poner la plata abajo del colchón. ¿Qué pasa? Hasta la Revolución Industrial se caracterizaba la fuerza laboral por la fuerza física del trabajador, por lo cual su vida laboral se extendía hasta tanto y cuanto tuviera fuerzas para realizar la tarea. Cuando aparece la máquina, ya esto relativiza el uso de esa fuerza física, claro. Y claro, porque van inclusive quedando grandes capas de trabajadores sin posibilidad de empleo, es decir, porque la máquina, si bien muy rudimentaria y demás, reemplazaba a esa exclusiva fuerza que era la fuerza humana. Y ahora se suma la tecnología. Por eso es. Después tuvimos 2 revoluciones más que tienen que ver con la robótica, y bueno, ahora la revolución tecnológica, y ahora ya lo que tiene que ver con la informática, ¿no? Bien. Ahora, lo cierto es que teníamos ya la experiencia de una clase que había irrumpido, que tenía los medios de producción a partir de fines del 18 y que se había expresado en la Revolución Francesa, que era la burguesía, que empieza a tomar conciencia que cuando se desechaba al trabajador y se lo reemplazaba, y el trabajador tenía que usar lo que tenía debajo del colchón exclusivamente para comer, lo tenía que estirar, o lo había perdido y quedaba en la indigencia, a su vez dejaba de ser un consumidor. Es decir, poco le importaba a los patrones la vida del trabajador, pero lo que no dejaban de querer seguir teniendo ganancias. Marx ya la llama, como habíamos dicho, plusvalía, esa diferencia, a lo que ponía la fuerza del trabajo, a lo que le hacía ganar al empleador o al patrón. Entonces, ¿qué se empieza a pensar? Que no convenía que guardaran la plata debajo del colchón porque se la podían malgastar, podían no gastarla porque la iban regulando para poder seguir comiendo, y en definitiva dejaban de ser consumidores, por lo cual la idea de previsión en términos colectivos surge a partir de ese criterio, por lo cual el mito que sostenido hasta hoy, que entre lo que aportaban 5 trabajadores activos iban a financiar a un trabajador que dejaba la actividad. Eso se justificó hasta algo que hoy no existe, pero sigue casi como mito, manteniéndose en los discursos y demás, al llamado pacto intergeneracional. Es decir, yo aporto para mi padre
sabiendo que mi hijo va a aportar para mí. Y que el Estado lo que aporta mi hijo para mí y lo que aporto yo para mi padre, el Estado lo va a guardar, lo va a resguardar y lo va a repartir cuando yo deje de trabajar. Ese es el criterio de lo que se llamó sistema de reparto y pacto intergeneracional, que fue lo que se profundizó como criterio de sistema hacia mediados del siglo XX, en la posguerra. Y ahora vamos a ver por qué. En la posguerra se da la situación que tiene que ser reconstruido los países de Europa fundamentalmente, y que tenían que traer mano de obra de países con economías poco desarrolladas. Esto hace que los jóvenes de los distintos países que son absorbidos por el mercado de la reconstrucción de posguerra generaran una pirámide poblacional relativamente joven. Y a su vez con una idea de un capitalismo de pleno empleo. Esto hace que en países como los nuestros, o como el nuestro en particular, que había ya tenido una experiencia de lo que hoy se llamaría commodities, es decir, que sus exportaciones fueran muy valoradas y generaran muchas divisas, pudieran aplicar el mismo criterio de previsión que se estaba difundiendo en Europa y que era extender esa ley de hierro, ese sistema bismarckiano de reparto público, de pacto intergeneracional en nuestro país, que ya había tenido esa primera etapa allá hacia 1904, decíamos 43-49, la ley de los empleados públicos, luego inmediatamente fueron apareciendo las llamadas cajas de jubilaciones por actividad, el llamado instituto bancario, el ferroviario, y ya esto se conforma como sistema en un momento que había divisas en el país, la posguerra, llegamos ahí a mitad del siglo, a su vez teníamos una población migrante joven, y esto genera la posibilidad de estructurar a las diversas cajas como un sistema previsional ya articulado. La particularidad, inclusive, se da que también hacia mediados del siglo, el sistema de salud que habíamos visto hasta el año 20, higienismo, hacia el año 20 para acá había surgido el sanitarismo, llamo como concepto de salud pública, ya se convierte en sistema sociosanitario también a mediados del siglo, también hacia el 50. Había habido un momento anterior de commodities muy importantes para Argentina, que había sido la post-Primer Guerra Mundial, donde ahí inclusive se da lo que hemos conocido a veces
hasta en películas, el tema del mercado de la lana y la aparición en la Patagonia, sobre todo, que era prácticamente desértica, de un proletariado rural muy fuerte. Recuerden, si vieron alguna vez la Patagonia Rebelde, las grandes luchas de un proletariado rural, pero que absolutamente esclavizado, que empezó a luchar por leyes casi elementales, es decir, lo que fue la gran masacre de la Patagonia estuvo relacionado con conquistas como requerir 2 cueros más para taparse a la noche, con la provisión de velas. Es decir, realmente es un salto cualitativo de lo que era un régimen feudal a la aparición de unas condiciones distintas de reclamo de las que había habido hasta ese momento en las áreas rurales. Pero esto simplemente mencionaba como momentos de gran aparición de riquezas, de divisas. El año 20 fue un año realmente, o la década del 20 fue muy promisorio. Las grandes construcciones de Buenos Aires se dan en toda esa etapa. Hay un dato interesante a tener en cuenta, que como iba acumulándose riqueza y demás, también se iba fortaleciendo el sector del trabajo. Decíamos, la aparición de estas leyes que yo comentaba tenían que ver siempre con luchas y con reacciones a esas luchas obreras, con grandes represiones, como las que señalaba, en la Semana Trágica, la Patagonia. De todos modos, se iba avanzando en la legislación y ya hacia mediados del siglo aparecía, yo decía, la década del 20 fue una década muy interesante en América en general, porque inclusive van a ver que si se observa el proceso de elongación de vida, el pico más alto de todo el siglo es entre 1920 y 1929. Después hay otro pico mucho menor que se da hacia la década del 50. ¿Qué pasó entre el 20 y el 30 en términos de la salud? Hubo desarrollos de medicación, de fármacos, de estructuras hospitalarias nuevas. No. En realidad lo que hubo fue una buena vida, es decir, se comía bien, las sociedades estaban distendidas, fue la bella época. Es la época que en Buenos Aires el tango, por ejemplo, como expresión de la música orillera, es decir, de las afueras de Buenos Aires, las afueras eran del otro lado del arroyo del arroyo Maldonado, en lo que es hoy la avenida Juan B. Justo, llegaran al centro, llegaran
a los salones. El tango con Gardel llega en 1920, cuando hagamos la charla sobre tango y comidas, les voy a contar que en 1920 muere Gardel para los pobres porque los abandona, es decir, llega el tango a los salones del centro eran para las clases más acomodadas, y aparecen otros cantantes, otros cantores que lo van reemplazando. Y es más, el pueblo lo recupera después de muerto. En 1935 había una de las dictaduras, de las tantas que tuvimos en ese siglo, que fue la de Uriburu, terrible, es decir, que fue absolutamente represora, fue inclusive, prohibió hasta las letras de tango que le parecían, no tenían palabras decorosas. Es decir, por ejemplo, el tango Gira Gira se tuvo que llamar en esa época Señorita, Señorita. A tal punto, siempre los dictadores o los que tienen la vocación de serlos, aunque sean electos de diversas formas, lo que hacen en primer término es negar la posibilidad de la libertad, en todos los aspectos y sobre todo en la expresión. Ahora bien, decíamos que ahí ya teníamos en el 50 estructurado el sistema previsional, teníamos la salud pública en desarrollo y se crea con el primer gobierno peronista el llamado Ministerio de Salud. El primer ministro de Salud fue un médico neurólogo santiagueño llamado Ramón Carrillo, que genera sobre ese sistema de salud pública el fortalecimiento del mismo, haciendo una fusión con lo que había sido el higienismo antiguo, lo que había sido la atención primaria de la salud que se había generado como sistema en Gran Bretaña hacia 1920, y conforma lo que es el primer sistema sociosanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que no se basaba, como hoy se supone, la deformación del sistema, y la estamos sufriendo en la pandemia, que hay una solución mágica a la enfermedad que tiene que ver con el medicamento, es decir, una concepción mecanicista y absolutamente positivista, que no importa contraer la enfermedad, sino cómo curarla. Y que va a haber una herramienta para hacerlo, que es el medicamento. Lo que establece el modelo sociosanitario es que las condiciones de salud se generan a partir de condiciones sociales que eviten la enfermedad. Esto es prevención. A veces hoy se sigue desfigurando el tema de la prevención, la llamada prevención, diciendo, bueno, pero le damos la vacuna contra la gripe. Y por ahí, al que le das la vacuna contra la gripe, no tiene techo, por lo cual va a tener gripe a pesar de la vacuna. Lo digo groseramente como ejemplo, pero hay un hecho en su gestión
que define lo que estoy comentando, que es, en aquel momento había alrededor de 3 millones de palúdicos. Era uno de los, como hoy sigue siendo el Chagas, las endemias. El paludismo causaba estragos, sobre todo en el noroeste, y Ramón Carrillo, en poco menos de 3 años, pasa de tener 3 millones a 300.000. No hubo ningún elemento en términos de lo médico para haber logrado esto. Sí hubo la modificación de las condiciones de lo social, de lo que tiene que ver con la salubridad, con el medio ambiente. Secó los pantanos de Tucumán, sobre todo, donde vivía el mosquito anófeles, que era el vector de transmisión de la enfermedad. Quienes trabajaron con él, bueno, yo fui muy amigo de algunos de los discípulos y de uno sobre todo, tal vez el más caracterizado, que fue Florial Ferrara, contaba que siendo él joven, había ido a sus primeras prácticas al Ministerio de Salud, había sido Carrillo su profesor, con su guardapolvo, su ambo nuevo, el estetoscopio y demás, y Carrillo le hizo sacar el guardapolvo, le hizo dejar el estetoscopio, y les dio un mameluco y botas, y los mandó a secar los pantanos. Vale decir, la fusión de ambas actividades, es decir, generar las condiciones sociales y establecer también la formación del conocimiento médico. Florial lo contaba en forma muy particular, para establecer un sistema que sea equitativo en términos de lo social. Ahí se establece un criterio hoy perdido, que no puede haber salud de primera, de segunda o de tercera. Por eso inclusive el sistema público pervive casi impoluto, y era como lo era la escuela pública, los grandes referentes para prácticamente todas las clases sociales. En la escuela pública yo les contaba que el que iba a la escuela privada era el repetidor, era el burro del barrio. Así tuviera una familia que podía pagar la escuela, lo que caracterizaba y daba prestigio y demás era la escuela pública. Y en salud pasaba exactamente lo mismo. En salud, inclusive hasta los 60. Decíamos que en educación, el tercer pilar, se caracteriza por algo que ya habíamos descrito en el 18, lo que fue la reforma universitaria, el gran protagonismo de los estudiantes cordobeses, fundamentalmente, y lo que tiene que ver con la autonomía de la universidad, violada después por todas las dictaduras y hoy por los sobornos supuestamente democráticos, o por la politización, donde ya no hay cursus honorum, donde no hay concursos, hay amiguismo de los grupos de poder de turno, y no se valora curricularmente
a los profesores, quienes egresan y demás, simplemente como referencia. Yo terminé mi primera carrera de grado a principios de los 70, que fue abogacía, y yo simplemente la había hecho para hacer el doctorado en criminología, cosa que lo logro terminar, pero para acceder al doctorado tenía que tener un promedio en la carrera de grado bastante alto, porque si no, directamente no podíamos acceder. Esto implicaba algunas cuestiones que aparecían o aparecen como de mucha exigencia o como represivas y demás, y tal vez tuvieran alguna de esas características, pero incentivaban al esfuerzo de lo que uno se iba proponiendo y tenía que lograr, cosa que se podía hacer. Yo hice en mi primario, mi secundario, mi carrera universitaria trabajando, y mi doctorado también. Así que, digo, no yo como sujeto, sino como coetáneo de muchos que lo pudieron hacer. Sí. Vemos ahí que en ese periodo los commodities, las divisas que ingresan son muy fuertes. Había una metáfora que se mencionó mucho de Perón, quien gobernó hasta el 55, que decía que el Banco Central, cuando había ingresado al Banco Central, no podía caminar porque estaba lleno de lingotes de oro, ahí, aún en los pasillos, ¿no? Lo cierto es que ahí vemos que inclusive estos tres pilares se quieren o se practica en términos de conformarlos ya como ley suprema con la reforma que se hace en 1949 de la Constitución, que es la llamada Reforma Sampaio, que se incluyen, entre otras cosas, los derechos sociales. Ese es un movimiento que se generaba en el mundo en ese sentido. Se incluyen también los derechos del adulto mayor, los derechos de los ancianos, como se llamaba en la época. Ahora bien, todos estos avances que se dieron a partir de las luchas populares y que generaron inclusive las reacciones que había comentado, no bastó que se plasmaran en leyes, no bastó que se plasmaran en constitución, porque siempre existe la reacción de quienes son los dueños de los medios de producción, quienes quieren no salir de sistemas de explotación, de los que quieren ganar siempre más. A veces nosotros, los ciudadanos de a pie, decimos, ¿para qué? Cuando hablamos, inclusive vemos que, y fulano se llevó tantos millones, 100 millones, y el otro tiene 10 millones de dólares, o 5 millones de dólares, o 1000 millones de dólares.
no tenemos dimensión, porque no sabemos, ¿y para qué los quieren? Si uno en realidad en la vida cotidiana y demás, le alcanzaría con tener un buen pasar, tener un buen sueldo, poder garantizar su salud, poder tener su vivienda, pero en realidad no mucho más. Pero bueno, una de las características que tiene el sistema en que vivimos es el tema de la acumulación, y esas clases que tenían y tienen, porque se fueron incorporando castas a esas clases tradicionales, como fue la oligarquía, como fue la gran burguesía y demás, se fueron incorporando castas. El audio. Ah, ¿cómo lo aviso? El audio. Ay, Dios. El audio. Perdón. Decía Que se incorporaron nuevas castas, estábamos en eso. Y por eso se fueron incorporando nuevas castas, algunas de ellas, los que se fueron burocratizando y que en algún momento habían logrado protagonizar las luchas que generaron la posibilidad de tener este andamiaje legal al cual yo aludía. Es decir, los dirigentes sindicales, los que el poder no logró corromper, que lo logró con muchos, los persiguió. Los persiguió, los extraditó. Lo mismo pasa con algo que se fue corrompiendo vertiginosamente y hoy, y no es un problema argentino, pero para los argentinos es nuestro problema. El sistema político, no solo, como en muchas etapas, respondió a esos intereses, porque son quienes financian o financiaban sus campañas, o una condición de vida holgada, sino que pasó ya a ser parte de una clase distinta, es decir, se habla de millones de dólares, se habla de la vida en otros lugares a los que vivimos la gente común, los barrios cerrados, riquísimos, etcétera, etcétera. Esto fue generando un nivel de indefensión respecto a esas conquistas que yo les venía contando. ¿Qué fue pasando, por ejemplo, con el sistema previsional? El sistema previsional, lo que fuimos viendo ya a partir de la dictadura del 55, se empezó a vaciar. ¿Esto qué quería decir? Que había empresas que empezaron a pagar en negro sus saberes, empezaron a no hacer aportes al sistema. Se notaba poco esto porque en definitiva había muy poquitos jubilados, porque la expectativa de vida por esa época no llegaba a 60 años. Y a su vez porque todavía había el cúmulo de los buenos commodities del 50. En paralelo, ¿qué va ocurriendo? En salud van apareciendo como actores fundamentales los laboratorios, que van cambiando ese modelo sociosanitario por un modelo
que no es un sistema de salud, sino un sistema de enfermedad, de atención a la enfermedad. Esto se da a nivel mundial y se da en Argentina. Y en educación, lo que se va haciendo es irrumpir en lo que es ese concepto de escuela o de universidad pública, gratuita, laica. Hubo hacia fines de los 50 una lucha universitaria durísima entre lo que se llamó laica y libre. Es decir, los que defendían la supuesta formación o universidad libre eran los que querían introducir el criterio de la religión dentro de la formación, y los laicos sosteníamos la posición que en términos religiosos cada uno, como lo seguimos creyendo muchos, puede tener la creencia que quiera, es absolutamente libre, hay libertad de conciencia, por lo cual no había por qué adscribir a una religión en particular o a la formación de una religión en particular. El gran protagonista en el año 58 de lo que fue la defensa del sistema laico fue uno de los tres hermanos Frondizi. Arturo fue presidente por esa época, corto tiempo, que fue el defensor y era rector de la universidad en ese momento, era don Riccieri Frondizi. Pero vemos cómo todo lo que habían sido conquistas, desarrollo de un sistema, se empiezan a agredir. En los 60, con otra dictadura, el Onganiato, una dictadura también cívico-militar, con el llamado cursillismo, donde tiene una fuerte participación el sector militar, la iglesia y líderes sindicales y empresarios. Se llamaban cursillismo porque se hacían supuestos cursos dentro de las iglesias, que en realidad eran las reuniones para complotar y establecer una dictadura que tuvo como primer protagonista a el general Juan Carlos Onganía, alias La Foca, después del derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Illia, que menciono porque ahí hubo en el tema salud un ministro en el año 1962-63 llamado Arturo Oñatibia, que fue el que introdujo, incorporando lo que había diseñado Carrillo en su momento, lo que era la ley, primero lo que era la concepción del hospital comunitario, como lo necesitaríamos hoy, y las leyes 16.462 y 16.463, que eran la ley de la fabricación de la monodroga, es decir, de la base del medicamento en Argentina. Bueno, ahí la industria del medicamento fue uno de los principales actores con estos cursillistas en el derrocamiento de ese gobierno constitucional y la instalación de la dictadura de Onganía,
que van a encontrar, hay un muy buen libro, son 2 tomitos, que se llama El Onganiato, que es de Gregorio Seltzer, que falleció ya hace años. Pero es muy interesante porque describe todas estas cosas que le estoy comentando en la década del 60. La década del 60 es una década muy interesante y a su vez en muchos aspectos muy represiva. En el año 66, en educación, ocurre la Noche de los Bastones Largos, que fue la gran represión dentro de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad fundamentalmente de Ciencias Exactas, que ¿saben cuál era? ¿Alguno sabe cuál era dónde estaba? El edificio. Deben haber pasado, ¿eh? ¿Dónde estaba? No, ni idea. ¿La exacta? Bueno, la Noche de los Bastones Largos, cuando irrumpió por primera vez la policía dentro de la Universidad de Buenos Aires nunca se repuso al día de hoy de ese hecho. El lugar físico, Ciencias Exactas, está exactamente en Diagonal Sur y Perú. Es lo que se llama donde está la Manzana de las Luces. En esa esquina fue la represión. Y decía que nunca se repuso la educación de lo que ahí pasó, porque se fueron 1000 profesores de la universidad, que nunca más volvieron. Renunciaron. Renunciaron y la mayoría de ellos, científicos, se fueron del país. Los perdimos definitivamente, hicieron realmente carreras espectaculares fuera del país, y al día de hoy no se recuperó jamás. Por eso decía que inclusive esa década tuvo claroscuros muy, muy fuertes, porque pocos años después, y como influencia del Mayo francés en el año 68, y en el 69 lo que se llamó la Primavera de Praga, se cambiaron todo lo que es las condiciones de formación y las concepciones de los criterios educativos escolásticos, sobre todo que eran muy acendrados hasta la época, y aparece el criterio del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, con métodos libres. Aparecen, yo soy docente a partir de esos años, quienes salimos de la escuela normal, salimos con esa impronta de salir del criterio del educastrador, ¿no? Es decir, sino de emplear los nuevos métodos, como eran en aquel momento el método Montessori, Steiner, el método global, aparecía la gestáltica en términos de la formación. El método global tenía que ver con la gestáltica, con la teoría, la doctrina de la Gestalt, que estaba relacionada con la captación global del niño, es decir, el sincretismo que tenía el niño. Por eso digo, por ejemplo, se empezaba, no como teníamos nuestra formación los viejos, de aprender letra por letra, que se llamaba palabra generadora, ese método, sino no empezábamos por la letra, sino por el concepto. Es decir, el chico empezaba desde entender la frase hasta llegar a la letra. Vale decir, grandes cambios, pero a esos grandes cambios también se generaban grandes regresiones en paralelo. Es decir,
el vaciamiento en términos de la universidad, la privatización. Surge en esos años el sistema privado de salud con servicios privados dentro del hospital público. Esto en la próxima lo vamos a explicar un poquito, lo vamos a desarrollar un poquito más. Y a su vez, en este desguace del sistema de salud, va apareciendo hacia 1970 una forma de pago, también de corromper a quienes podían enfrentar estos cambios regresivos, como eran los sindicalistas. En el año 1970 aparecen las llamadas leyes de obras sociales, el sistema llamado solidario de salud, que en realidad genera un pacto entre laboratorios, el gobierno de facto y los sectores sindicales. Esto lleva a años 70, década del 70, que chocan los movimientos libertarios que yo mencionaba, de el Mayo francés, de la Primavera de Praga, el independentismo de los pueblos del mundo, de África, los grandes movimientos de liberación, y choca con la reacción de los poderosos del mundo que quieren evitar que los nuevos sistemas de cambios en libertad, de igualdad, de equidad fundamentalmente, se consoliden, y ahí vemos en el 70 un gran drama en nuestro país y en muchos otros, porque surgen movimientos políticos con estructuras militares, y surge una gran confrontación, y en el conversatorio del miércoles la vamos a desarrollar. Y llegamos a una dictadura brutal, que la mayoría conocerán, que fue la dictadura del 76, pero con un proceso anterior terrible, de desgaste, de persecución, con movimientos del poder de parapoliciales, paramilitares, la historia de las 3A, secuestros, número de muertos que no conocemos al día de hoy. Y obviamente la dictadura militar, ¿qué va haciendo? Y concluyo con el título, y vamos a llegar ya a los 90 en la próxima, en un ratito, y vamos ya a hacer el repaso de todas las cuestiones que sean de su interés. Lo que hace la dictadura del 76, desmantela el sistema de salud, convierte los grandes hospitales en asilos de ancianos, y les cuento en la próxima por qué. Desmantela todo lo que es el sistema previsional a partir de desfinanciarlo, disminuye los aportes patronales en 15 puntos, y en educación interviene brutalmente tanto la universidad como el resto de la educación. Es siempre en este tipo de procesos se queman primero los libros y después se queman sus autores.
Y este proceso que se prolonga hasta el día de hoy, de diversas formas, lo cerramos la semana que viene y les paso todos los números de las leyes y demás, así las vamos viendo en particular. ¿Mm? ¿Es el momento de las consultas? ¿Eh? Sí, sí. Yo pensaba, no es una consulta, estaba pensando en aquí las chicas que están participando, en los momentos en que veíamos el tema de las zonas rurales, de cómo se fue conformando las fuentes laborales, que acá hoy en día hay como situaciones muy diferentes en términos de lo que son los jubilados o quién puede ser jubilado en cada una de nuestras regiones, ¿no? Y nosotros en esta ciudad, yo les decía el otro día a las chicas en alguna otra materia, que no alcances otra cosa, pero que existen muchas posibilidades de que la gente llegue a una jubilación, que haya tenido aportes, mientras que las chicas me estaban diciendo que en la Patagonia, y creo que Teodora, en Paraguay, claro, las expresaba... chicas de Paraguay. ¿Cómo? Que las chicas de Paraguay lo comentaban también. De Paraguay, que acá está una, Sí, sí. comentaban, bueno, que digamos, había... Los no contributivos. Claro, pero creo que Claudia, vos me comentabas de que la cantidad de rurales que había en... Estás con Pero el... hace 20 años, 20 y pico de años, cuando empezamos a trabajar en Comodoro, salvo los ipefianos, que tenían una estructura laboral, tenían conquistas y demás, después había los migrantes chilenos y demás que quedaban en las zonas rurales a la buena de Dios, no tenían cobertura. Porque como nosotros estuvimos vinculando esto a las posibilidades de las políticas públicas y de los derechos, digo, por ahí está piola que localmente vayamos revisando esto, la historia y las condiciones. Habíamos hablado también de envejecimiento, ¿no, chicas? Sí. En materias. No, lo que podemos hacer, mira, vamos a tratar de cerrar el ciclo. Yo ahora tengo un conversatorio con Chaco. Vamos a cerrar la semana que viene. Yo en esta charla fundamentalmente les pasé títulos. Bueno, y les di un contexto histórico simplemente para que no se suponga que cada hecho o que cada ley surgió simplemente de la buena intención o de la bondad de un gobernante que dijo, ¿no? Es decir, no existen las cuestiones mesiánicas en los procesos sociales. Ahora, podemos concluir la semana que viene con esto que falta, que serán 20 minutos, conversar entre todos lo que quieran saber, lo que quieran preguntar, lo que quieran aportar, y si queda algo pendiente, yo no tengo ningún problema, incorporamos una charla más y lo vemos. Es decir, la idea fundamental es que vayamos con la mayor cantidad de temas posibles para poder seguir aprendiendo, investigando. Claro, por eso yo decía que a partir de todo esto es bueno indagar en la situación local, que en definitiva es en la que ahora vamos a intervenir, pero bueno, es una guía. Sí, estas cosas que les vine contando son cursos de meses, claro. Por eso digo, es simplemente darle una síntesis. Les vamos a pasar en la próxima también bibliografía para que puedan consultar. Y después, bueno, hacemos cualquier cosa, una charla más, yo no tengo problema. Y quedamos abiertos me parece que esto sí es fundamental, sí, Martín, a quedar a disposición para todas las preguntas que después se les vayan ocurriendo. En cualquier instancia nos mandan
y yo se las voy respondiendo. La idea es poder seguir formándonos entre todos. Yo, Por eso, en todas las materias. 50 años de docencia, 50 y pico ya, aprendí más de los alumnos que de lo que yo pude transmitir. Yo a veces lo que transmito es dudas o tratar de motivar para que alguien investigue, ingrese o lo incorpore a su conocimiento. Uno no cuenta verdades. Sí, a mí en particular me interesaría ahondar un poco en lo que es ese pacto intergeneracional, porque bien nuestros sistemas es diferente, pero seguramente esa complejidad también guarda relación con cosas que ustedes pasaron, ¿verdad? Nosotros tenemos sistema de reparto, todavía estamos, hay cosas que no cambiaron, pero que actualmente tenemos varias dificultades con el sistema, ¿verdad? Entonces, me gustaría ahondar un poco en ese aspecto. Por eso yo preguntaba el tema de contextualizar un poco cómo fueron cambiando las cosas, pero me parece que eso es fundamental para también ver cómo nuestros países fueron incorporando esas cosas que vienen ya como recetarios a implementar, ¿verdad? Entonces, me interesa esa parte en particular, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar, cómo fue evolucionando e involucionando el sistema de reparto, cómo fue el sistema de capitalización, porque nosotros ya pasamos en Argentina todos los males, y ahora estamos entrando en males peores o nuevos, y eso les va a ser muy interesante porque les van a vender supuestas recetas exitosas, como vendieron en nuestro país, que son grandes fracasos después. Los fracasos de todos los sistemas, salud, previsión, educación, siempre las paga el pueblo. Es decir, y las paga, como contaba de la universidad y demás, se los paga en términos generacionales, no es que es un mal por un rato, es un mal por generación. Por eso es bueno comentar las experiencias para poder trabajar sobre las realidades que nos infunden a cada uno. Totalmente. Hace una pregunta. Sí, dale. No, solo que me parece por ahí dar así el aporte desde el lugar de cada uno, porque por ahí en Chubut se está viviendo una situación muy particular desde lo económico. Entonces, cuando yo lo escuchaba hablar del sistema de educación privada, del sistema de la educación pública, el tema de salud, nosotros hemos retrocedido en muchas cosas. Es decir, no podemos salir del contexto de la pandemia en Chubut y del contexto que estamos viviendo a nivel económico. Como para la realidad. Totalmente. A eso. Totalmente. Ahí hay un articulito mío que se llama Empezamos los segundos 100 días. En la página. Entra a la página. Sí. Es muy chiquito, muy cortito. Es cortito. Pero trata de relacionar, más que la pandemia misma, es decir, el virus, qué está pasando con eso socialmente en todo nuestro país y en gran parte del mundo, ¿no? Yo los tengo que dejar porque, hablando de pandemia, tengo un conversatorio con Chaco, que está muy mal allá. Mándele fuerza a Chaco. Anda, Euge. Bueno, Mándele fuerza a la gente de Chaco. Corta. Chao, Euge. Chau. Nos vemos. Chao. Bueno, igual, Silvia, no sé quién. una pregunta. No, es Estela. Ah, Estela, no te veía. No, una pregunta que le iba a hacer a Eugenio, pero como vi que estaba apurado, es ¿cómo llega la seguridad social, que yo sé que no le llega, a los pueblos originarios? Porque generalmente no le llega ni siquiera la SUH, ni mucho menos le llega la jubilación a las pequeñas comunidades. No me fui todavía. Ah, bueno. No me fui, pero te respondo eso porque es de lo que voy a hablar ahora.
no tienen ningún tipo de seguridad social. Por eso, porque yo lo sé, porque yo lo he vivido, lo he tratado de estudiar y no le llegan. No les llega para nada, inclusive la ley del indígena y demás, son formulaciones declarativas, no son protectivas. Es más, hoy, en la pandemia, directamente tapiaron la reserva y que se arreglen como puedan y que mueran ahí adentro. Por eso tengo este conversatorio ahora con Chaco. Tenemos, Yo hace 2 años. Más. Esperá, nos quedamos nosotros, Estela, esperá. Corta. Decías, Estela, disculpa. No, que yo hace 2 años había conocido a Félix Díaz, el de la comunidad Cuón, en un recorrido que él estaba haciendo por otras provincias, y él me comentaba las disputas que tienen dentro de las propias comunidades por intereses políticos que hay, y cómo a él lo dejaron en cierta forma solo. Entonces, él estaba recorriendo las distintas comunidades para tratar de provocar una unión para poder hacer una voz más fuerte, pero siempre los intereses políticos de los gobernadores de las distintas provincias rompían esa forma de que se estaban uniendo. Y ahí había indagado que no llegaban ni siquiera a las UH, recorriendo unas comunidades mai guaraní, no solamente no llegan a las UH, sino que los dejan desprotegidos de la atención sanitaria. No tienen acceso a los hospitales, porque tienen que recorrer muchos kilómetros para poder llegar a un hospital, porque fueron cerrando los distintos hospitales cercanos. Te digo, es lo que yo vi en Misiones. 2 compañeros que pueden dar una charla exclusivamente de esto, uno acá, que es Gustavo Mariluz, que es un sociólogo que estudió mucho el tema de los pueblos originarios, y otro, el de Guatemala, que es el compañero Luis Cordón, que es un médico geriatra que labura con las comunidades que, bueno, en Guatemala son mayoría, ¿no? Minoría. Sí, en Guatemala sí. Así que bueno, si hay interés en el tema, directamente preparamos un conversatorio con estos compañeros. Dale, está buenísimo. Entonces, yo soy la encargada, obviamente, de mandarles el material. Tengo que mandar este video y el de exceso normativo a Claudia ambas cosas, a Claudia todas las clases. ¿Alguien más requiere de algo? No, yo quería preguntarte si vas a mandar a todos los materiales que decís. ¿Vos no recibiste? Nada. Nada. No, yo les mandé a todos. ¿No recibiste transfer? ¿No habrá ido a spam? Tampoco, yo me revisé todo. No. Bueno, lo que voy a hacer, y me va a llevar un poco más de tiempo, otros sí recibieron de web transfer, ¿no? ¿Vos recibiste los videos? Bueno, entonces voy a subirlos, pero me va a llevar tiempo, los voy a subir a YouTube. ¿Cómo lo mandás? ¿Cómo? ¿Cómo lo mandaste? Se llama Web Transfer, es un programita para mandar videos. Vos subís el video como un anexo, como si anexaras algo al correo electrónico, y pones el correo electrónico de la persona que querés que le llegue, con un mensaje, te estoy mandando la clase. Y después a mí el sistema me dice que llegó, ¿eh? No. Sí. Web Transfer, sí. ¿Me dijiste? Sí. Bien. De todas maneras, lo subo a YouTube, a un canal privado, y les paso el enlace, y listo. Silvia, ¿no podés mandar las filminas que no se pasaron hoy? También. Si me podés mandar. También. Que no se mandaron, la que no pasó hoy, Eugenio, sí le tengo que preguntar qué quiere. Dale. Dale. Listo, entonces hago así, subo todo a YouTube, pero me dan un rato porque tarda. No, bien. Gracias. Así la clase que viene, escuchan algo y... Sí. Dale. Bueno, pibes. Chao, nos vemos. Chao.